11:06 en la Argentina, la temperatura en Posadas 23 grados. Queremos hablar acerca del caso de una escuela que fue denunciada por no intervenir ante reiteradas situaciones de acoso, de bullying que ha sufrido una niña de 9 años por parte de otro compañerito, sistemáticamente desde que son compañeros de jardín, ¿no? Las autoridades del colegio no atendieron a este caso y por lo tanto fueron denunciados, ¿no? Vamos a hablar acerca de este tema, de cómo actuar ante tales situaciones, con quien está en línea para charlar con nosotros. Estamos hablando de el abogado y capacitador Mariano Antón, ex dirigente del INADI, también aquí en Misiones. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días, le saluda Ricardo Vera de este lado, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Tenemos este caso, ¿no?, de bullying, que es un constante en algunos casos, ¿no?, y que puede llevar a una gravedad de situaciones, y no solamente estamos hablando de terribles consecuencias para la víctima, sino también para todo el contexto que pueda llegar a suceder respecto del aula, de los docentes. Bueno, ¿cómo actuar en estos casos cuando hay una denuncia de bullying? ¿La escuela debe actuar rápidamente? ¿Cómo tiene que hacer? Mira, Ricardo, lo importante en estos temas saber es que, a diferencia de tiempos pasados donde a veces nos concentrábamos en el sujeto agresor o en la situación de violencia más tradicional, que era la física, que era la visible, hoy las escuelas saben muy bien, y se viene trabajando hace muchísimo tiempo, que no solo hay que llevar a cabo tareas preventivas respecto a estas dimensiones que vos acabas de describir, sino que la omisión hoy, ante el abordaje de una situación ya visibilizada o la puesta en conocimiento, genera consecuencias, obviamente, en todos los sujetos que, estando obligados a intervenir, no lo hayan hecho. ¿Qué dice hoy las leyes vinculadas al sistema educativo y el abordaje de las violencias? Que hay sujetos que la normativa señala de manera específica y clara que, identificando una situación de violencia de cualquier tipo, ya sea de violencia sexual, ya sea de la aparición de la caracterización de la violencia acoso escolar o bullying, una violencia física, una violencia psicológica, verbal, etcétera, están obligados a intervenir. Y la ley pide esa intervención obligatoria a todos los que trabajamos en el sistema educativo, en el sistema de salud, en el sistema de seguridad y en los sistemas sociales. Es decir, es una obligación calificada. Esto en el mundo educativo ya es algo que está súper instalado. Pero a su vez, el sistema no solo, porque a veces te decían, bueno, pero entonces es una carga más para el sistema educativo. No, porque lo que te pide, principalmente en la actividad docente, es que, identificado el caso, tomado conocimiento, vos puedas llevar a cabo unas primeras intervenciones, y si sentís que no te alcanza o te falta mayor estructura, o mayor acompañamiento o mayor mirada profesional, tenés que tener capacidad de articular con el entorno. Porque por fuera de la escuela, que obviamente hay una responsabilidad directa de protección, hay otros montones de instituciones hoy en día que tienen una corresponsabilidad en el cuidado y protección de la situación de niños, niñas y adolescentes. Y ahí se me ocurre pensar, desde la Defensoría de Derechos del Niño, estoy lejos de pensar en esta idea de ir a la justicia, ¿no? Estoy pensando en articular con instituciones, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, las oficinas dentro del Ministerio de Desarrollo Social, dentro del Ministerio de Derechos Humanos, dentro del Ministerio propio de Educación, pero a su vez, ¿qué tienen los municipios para el abordaje de este tema? ¿Qué equipo interdisciplinario hay del entorno? ¿Qué organizaciones de la sociedad civil o de clubes o de expresiones de la religiosidad trabajan estos temas? Es decir, todo este esquema que te estoy como haciendo un resumen, las escuelas lo tienen que tener claramente aceitado, porque obviamente que la misión uno de una escuela es el educar, pero vos educás en tanto y en cuanto estén dadas las condiciones para poder hacerlo. Ahora, si aparecen situaciones que exceden, tenés que articular con aquellos que tal vez tengan más expertise para el caso particular. Claro. ¿Sí? Ahora, yo tengo un hijo, una hija que está sufriendo bullying, ¿no? Sistemáticamente viene y dice, bueno, ahí está fulano de tal que me está diciendo tal cosa, que todo el tiempo esto, me amenaza, que al salir de la escuela pasa lo otro. Ahora,
¿Cómo actúa esa madre o ese padre como para que atiendan el caso? ¿Primero va y habla con la docente o el docente en cuestión o tiene que ir directamente con el director? ¿Cómo, o hacer la denuncia directamente a una institución distinta? No, eso es indistinto. El primer canal de abordaje es la escuela. Y la escuela verá y analizará y evaluará la situación de riesgo, o como te decía hoy, qué herramientas tiene dentro de esa propia institución. Hay algunas instituciones que tienen equipos pedagógicos de abordaje o de trabajo social, hay otras que no lo tienen, entonces tenés que saber con quién articular. Pero lo primero es indistinto si vos ponés en conocimiento de la situación problemática al docente o a alguna de las autoridades del colegio. Claro. Lo que sí, y esto es muy importante lo que vos decís, lo que te diga una autoridad del colegio no excluye la responsabilidad que tenga el docente respecto al abordaje de este tema. Para ser más claro, si yo como docente de grado tomo conocimiento o un familiar del niño o de la niña me hace tomar conocimiento de una situación que no puedo identificar, voy, comento a las autoridades me dicen, no, bueno, no es para tanto, sigamos, eso no excluye mi responsabilidad autónoma como docente. No hay una idea de tipo sistema militar de jerarquía, de lo que te dice el jefe excluye la legalidad de lo que corresponde hacer. ¿Y ahí a dónde tendré que dirigirme? Con eso, Ricardo? Sí. ¿Y ahí a dónde tendré que dirigirme? ¿Como docente o como familiar? Una vez que el docente me responde eso, ¿qué tengo que hacer después? Si soy padre. Bueno, si el docente actúa como corresponde, que es lo que debería hacer, tomar el caso y empezar a desentrañar para resolverlo, nos quedamos dentro de la institución educativa, y la institución educativa es la que evalúa la necesidad de articular con otros organismos según la gravedad del caso. Y el padre o la madre, en cuanto vea que la respuesta está siendo la que esperaba, nos quedamos todos contentos. ¿Y si ahora, no es la que esperaba? No sucede lo que esperaba, la protección de un niño o una niña pasa a ser una posibilidad de acudir a cualquier otro organismo, no necesariamente judicial, estatal, puede ir directamente a una supervisora del establecimiento educativo o al propio Ministerio de Educación para indagar qué está pasando. Y muchas veces pasa, a veces llegan casos de cualquier punto de la provincia donde el Ministerio de Educación toma conocimiento a partir de una sensación de inadecuado abordaje, y entonces se disparan los mecanismos institucionales de control, como por ejemplo el supervisor o supervisora tomando conocimiento de ver qué está pasando y por qué no se transitó el rumbo que normativamente hoy está estipulado. No hay que andar adivinando qué hay que hacer, sino que ya hay guías específicas sobre qué hacer. ¿Y qué sucede cuando el docente dice, mirá, yo hablé con los padres pero no están haciendo nada como para que fulanito de tal no le ataque más a su hijo o a su hija, no sabemos cómo resolver la situación? Y la respuesta de no sé cómo resolver la situación no es la respuesta que se espera, por esto que te digo, porque es cierto que por ahí te puede tocar un docente que no esté familiarizado con el abordaje. Por ahí quienes nos estén escuchando digan, bueno, no sé, voy a poner cualquier rubro, ¿no? La de matemática no sabe bien cómo articular una respuesta. Bueno, perfecto. La respuesta es institucional. Alguien de la institución tiene que saber cómo transitar ese proceso, y si no hay alguien dentro de la institución, tienen que tener capacidad de articular con alguien que sí tenga la expertise. Y ahí la escuela no queda cerrada a ninguna posibilidad de opción de articulación, digamos. Eso es más, la normativa pone a las otras instituciones como sujetos deudores de la escuela, o sea, tienen que, cuando son requeridos por el sistema educativo, tienen que ir, porque no hay nada más importante hoy desde lo normativo que la protección a un niño o una niña en situación de desamparo, desprotección o déficit en el ejercicio de sus derechos. Eso hoy, que lo hablamos mucho con los docentes, estamos en una etapa como muy buena, porque antes que un docente defienda o proteja a un niño o una niña, te estoy hablando, no sé, en los años 90, era una cuestión actitudinal, ¿no? Hoy es una oportunidad legal, la ley indica que se debe hacer así. En el caso de esta niña específicamente, que es acosada por un varón constantemente desde que viene del jardín, en ese caso, ¿cómo debería actuar el colegio? ¿Debería expulsar al niño definitivamente porque ya esto si esto ya no tuviera solución? Mirá, no tengo elementos suficientes como para opinar de este caso en particular.
Pero sí, una de las reglas es que la expulsión no es la opción uno para el abordaje de un problema en el sistema educativo. ¿Cuál sería la solución? Se me ocurren varias, pero la expulsión no es la respuesta más adecuada. ¿Cuál, por ejemplo, podría ser una solución antes de la expulsión? Bueno, hay muchísimas opciones de trabajo con los padres, hay muchísimas opciones de trabajo con el grupo, hay diagnósticos profesionales que nos pueden llevar a determinar cuál es el origen de la agresión, por qué un sujeto de determinada edad puede estar llevando a cabo ese tipo de agresiones, etcétera. Hay un montón de condimentos que se atraviesan. Un caso particular de manera pública no me animaría a decir sin las herramientas o con el contexto necesario de información qué hacer en un caso puntual. Claro. Sí, porque a veces corren los tiempos y, por ejemplo, hay amenazas. No sé, conozco un caso ya bastante antiguo de un pibe que debió cambiarse de colegio porque le amenazaban con pegarle, lo esperaban a la salida del colegio y ya directamente la madre decidió cambiarlo de escuela, ¿no? Bueno, eso es un fracaso del sistema educativo, que un niño o una niña tenga que cambiar su entorno de convivencia porque existen este tipo de situaciones que vos acabas de describir, es un fracaso del sistema. Nadie debería encontrarse en esa situación de optar entre vivir una vida tranquila y elegir el colegio que está transitando. Ahí hay un déficit en el abordaje del problema. Mariano, muy amable de su parte por este tiempo, ¿eh? Que tenga buen día. Bueno, hasta luego, Ricardo. Hasta luego. Mariano Antón, abogado, capacitador, ex dirigente del Instituto Nacional contra la Discriminación, del INADI, en la provincia de Misiones, conversando con nosotros acerca de cómo actuar ante casos de bullying en los colegios como este, que ha sido conocido a través de un colegio que fue denunciado por no intervenir en el caso de una niña de 9 años.